amenorreas, primarias y secundarias, ¿no? Sí, gracias. El tema de amenorrea, no sé si han llevado en teoría, es bastante, es bien complejo, es de especialidad en realidad. Eh, no sé si han llevado en teoría y entra en este su examen final, no sé, sinceramente. Sí, doctor, precisamente ese tema que hemos llevado a menorreas como trastorno del ciclo menstrual. Sí, porque es complejo, es bastante. Para hablar de amenorreas, hay un montón de amenorreas, de alteraciones del eje, hipotálamo, hipófisis, otras alteraciones que tienen que ver con otras funciones hormonales en la jovencita. Generalmente son amenorreas primarias. Las secundarias sí son cuando ya se produce la menstruación y viene una alteración, una amenorrea en una paciente. Lo primero que hay que descartar el embarazo, pero es complejo el tema. A ver, Magali, ¿qué nos puedes hablar entonces de amenorrea? Sí, se divide en primarias y secundarias. Las primarias van a ser las que se presentan hasta los 16 años, cuando no hay la menarca, pueden ser ya sea con o sin cambios, cambios sexuales. Luego están las amenorreas fisiológicas que se presentan ya por temas, por ejemplo, de la lactancia, en la pubertad, en el embarazo. Y las secundarias, que van a ser obviamente secundarias, ¿no? Algún trastorno, alguna disfunción, ya sea a diferentes niveles, como mencionaba, puede ser a nivel hipotálamo, hipófisis o incluso en el ovario. Ya. A ver, Jimena, ¿qué estudiaste o qué leíste? Ay, perdón, sí, sí, no, se te escucha, ronquita, pero se te escucha. Ah, un ratito, sí.
Ah, ya, van a disculpar, jóvenes, es que estoy de papá solito y hay que hacer un cafecito para mis hijos, pero que se hagan ellos. A ver, Jimena, la ronquita, ¿qué más estabas diciendo? Sí, sí, por eso esto de amenorreas es bien complejo. Hay un síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, por ejemplo. Hay amenorrea porque no hay útero, pero sí hay ovarios. Entonces la mujer tiene los caracteres sexuales secundarios, vello púbico, glándula mamaria, todo, pero no tiene vagina y no tiene útero, ¿no? Entonces, o no, a veces tiene vagina, pero no tiene útero, o a veces no tiene ni siquiera vagina. Eh, entonces, todo eso es complejo de amenorreas y vamos a ver, Jessica, ¿qué has estudiado? ¿Qué has leído? Ah, Jimena, antes de que pase, estaba pensando en eso. No estás con COVID, cuidado que esas ronqueritas son COVID. Ah, sí. Cuidado porque es mejor hacerte tal vez un antígeno nasal. Es que este Omicron es una cepa muy suave, no da a los jóvenes generalmente o que están vacunados, es una cepa muy suave que da así un resfriado, una gripecita, pero al abuelito, al papá, si les contagias es medio complejo. Como ellos son ya mayores y peor si tienen comorbilidades. Hay que siempre evitar ahora acercarte siempre con barbijo. No, ahora si te das la prueba, aunque a veces con prueba negativa, una residente, no sé si les comentó a ustedes, con prueba negativa, una flaquita y flaquita, una residente que parece que se va a partir con prueba negativa y tenía una neumonía por COVID, casi se muere el año pasado. Hay que tener mucho cuidado. A ver, Jessica, ¿qué has leído? Jessica. Jessica Gabriela. Sí, como estaban diciendo mis compañeras, esa clasificación también mencionar que hay la menorrea fisiológica, ¿no? Pero siempre hay que sospechar lo que es una menorrea patológica. La menorrea fisiológica que puede aparecer en el embarazo, ¿no? Durante la lactancia y también en la menopausia. Y como ya mencionaron, la menorrea primaria, secundaria, la clasificación según las gonadotrofinas. Luego mencionaba también lo que es la amenorrea hipotalámica, ¿no? Que estaría afectado ya desde arriba, de lo que es la amenorrea hipotalámica funcional, así lo llamaba, que corresponde más que todo a una amenorrea secundaria o también primaria, que pues ocurre, dice, sin ninguna evidencia de factores causales endocrinos o sistémicos en un sistema anatómico, ¿no? Eh, Eso, doctor, añadir a eso y que esta más que todo decía que las causas eran por tal vez un factor de estrés, ya sea por una excesiva actividad física o por alguna alteración alimentaria, ¿no? O podría ser también por otras causas como es la lesiones no neoplásicas mencionadas. Ya, sí puede ser, ¿no? Por ejercicio extremo. Entre las atletas son amenorreicas. O las desnutridas, estas chicas que hacen dietas extremas, las anoréxicas nerviosas, y son trastornos psicológicos, ¿no?
que también tienen amenorrea o pacientes con patologías crónicas, una tuberculosis, un lupus, tienen amenorrea. Luego pueden haber amenorreas que has dicho primarias, fisiológicas por el embarazo. O también una amenorrea puede ser que cuando el eje hipotálamo, hipófisis, ovario es muy inmaduro, entonces se produce amenorrea. Generalmente eso es en la pubertad, eso es frecuente que vayan al consultorio los niños con sus mamás. ¿Cuántos años tiene? 14 años, 13 años. Le viene una vez su menstruación y después no le viene ahí a unos 3, 4 meses, 5 meses. No, eso se va regularizando más, no hay que hacer nada porque es un problema de un eje hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrio, por supuesto, que es inmaduro, ¿no? Y eso se va a ir regularizando. Ahora, si los caracteres secundarios conjuntamente con la amenorrea no aparecen, como la glándula mamaria, el vello axilar o el vello púbico, entonces sí podemos estar pensando en una alteración mucho más grave. Hay una clasificación de estos caracteres secundarios, se llama la clasificación de Tanner, ¿no? Y se ve cómo va desarrollando la glándula mamaria, el vello púbico y el vello axilar, la clasificación de Tanner. Jessica Alondra, ¿qué has leído? Buenas noches, doctor. Bueno, la clasificación en realidad, o sea, según lo que nos dan la teórica, ha sido muy compleja. También hablaba acerca de las causas, según la etiología, hablaba de causas hipotalámicas, que podría ser la desnutrición, la obesidad, lesiones no neoplásicas, ejercicio excesivo, y en las amenorreas que ya tienen y son de origen hipofisiario, son más que todo tumores. Pueden ser prolactinomas, tumores productores eh, de la CTH, puede ser también el síndrome de Sheehan, el síndrome de la silla turca. Entonces, eh, eso, o sea, complementando a todo lo que dijeron, también usted también puede haber anomalías de origen genético también, como una disgenesia natal, imperfección del himen, eso complementando lo que ya dijeron mis compañeros, doctor. Ya, sí, más o menos tienen una idea, pero el tema de todos modos es complejo. Boris, ¿qué has leído, Boris? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Es similar a lo que las muchachas ya lo dijeron, una amenorrea primaria y secundaria. Yo podría decir que la primaria es aquella de los de 18 años y la secundaria arriba de los 18 hasta los 45. Aquellos que son menos de 18 años es la ausencia de esto, de la menstruación, ya sea congénito en la paciente o por alteraciones propias de la mujer, así como antecedentes como factores de antecedente personal, perdón, como la madre normalmente siguen el patrón de la madre. Si la madre tenía ese patrón, la hija puede tener ese mismo patrón. Otras alteraciones primarias pueden ser congénitas como ausencia del útero, ausencia de la vagina, ausencia del himen, algunas características como estas, y también aquellas mujeres que son atletas de élite, podría decir, de menos de 18 años, que suelen tener amenorreas. En cuanto a la secundaria, son aquellos que están arriba de los 18 años hasta los 45, pero estos es una ausencia de 3 meses consecutivas. Y estos pues también pueden ser dentro de las secundarias 2 fisiológicas, no, 3. Puede haber, es que esto complica mucho la vida. Ya, 2 voy a decirlo. Uno es cuando una vez que aparece la menarquia, suele tener 2 años a 3 años aproximadamente una disminución, y eso se ve por la inmadurez del eje hipotálamo hipofisiario
ovárico, como ya lo mencionó, pero también puede ser arriba, aquellos que llegan hasta los 45, de 35 a 45. Ahí ya se ve una disminución de la actividad del ovario, lo cual hace que disminuya, pero todavía sigue llamándose amenorrea. Pero si esta ausencia dura más o menos 12 meses consecutivos, ya no se considera amenorrea, sino menopausia fisiológica. Y las causas para la secundaria ya estas son, como su nombre lo dice, secundarias, debido a alguna causa externa que puede ser, pues, como el síndrome poliquístico ovárico, que hace que haya una secreción excesiva. ¿Qué más había? Ahí me olvidé el otro nombrecito. Síndrome de folículo persistente, ese, los dos. Sí, el folículo persistente, sí, ese es. También da amenorreas porque no hay una, ¿cómo se llama? Ese folículo no se rompe, ¿no? No se rompe. Y si no se rompe, solamente va a producir estrógeno y no progesterona. Y para que se produzca una menstruación se necesita las dos hormonas, o estrógeno y progesterona. Tienen una idea, les voy a compartir una diapositiva, tal vez les vaya a servir para su examen. Yo no doy ese tema de amenorrea solamente en esta parte de la práctica. Vamos a ver. Ya, ahí está. ¿Se ve? Sí, doctor, se ve la pantalla. Yo te lo estoy viendo, no estoy viendo, ninguno está con cámaras, pero ya deben estar haciendo otra cosa. Bien, esto es bien importante que conozcan el hipotálamo, que es parte del sistema límbico, donde aparte de esta producción de hormonas liberadoras e inhibidoras, se producen otras funciones en el sistema límbico, por ejemplo, el amor, el querer, el sueño, la motivación, las decepciones. El sistema límbico es un sistema muy, muy complejo y, por ejemplo, este hipotálamo, que es parte del sistema límbico, está dormido hasta los 11, 12 años. Ya eso de los 12 años, 11 años, se despierta, o sea, empieza a producir estas hormonas. ¿Por qué? Por el entorno visual, el entorno auditivo, el entorno olfatorio. La mujercita empieza a desarrollar o a activar este hipotálamo, pero en forma muy, ¿cómo se dirá? Cronológicamente diseñado está esto. No se activa a los 5 años, no menstrua la mujer a los 5 años. Se activa a los 11, 12 años cuando empieza porque el hipotálamo es parte del sistema límbico, entonces el sistema límbico va a empezar a despertar algunas emociones, ¿no? Tal vez se va a fijar en el jovencito, en el sexo opuesto, algunas sensaciones externas, entonces hacen que el hipotálamo empiece a producir hormonas liberadoras. Y entre estas hormonas liberadoras hay una hormona liberadora de gonadotrofinas. ¿Sí? Esta se produce en el hipotálamo. ¿Y cuáles son estas? Son esta hormona liberadora de gonadotrofinas va a la hipófisis, ¿no? A la hipófisis, aquí está la glándula hipófisis, y en la hipófisis va a haber una adenohipófisis, que es en la parte anterior, y una neurohipófisis. Lo que ahorita nos interesa es la adenohipófisis. Esta adenohipófisis va a ser estimulada por esta hormona liberadora de gonadotrofinas y va a estimular unas células bien específicas, se llaman gonadotropas. Y las gonadotropas, al ser estimuladas por la hormona liberadora de gonadotrofinas, va a producir FSH y LH. Son células muy especializadas. No son estimuladas por otro tipo de hormona liberadora, porque ahí también va una hormona que se llama hormona liberadora de prolactina, pero ¿dónde va a ir esta
hormona liberadora de prolactina, va a estimular unas células que se llaman lactotropas, muy especializadas también. Y hay otra hormona liberadora de somatotropina. Esto donde va a ir en la hipófisis a estimular unas células que se llaman somatotropas. Y hay otra hormona liberadora de tirotropina y donde va a estimular a las células que se llaman tirotropas y esto va a producir la hormona estimulante de tiroides. Entonces son muchas hormonas que se producen en el hipotálamo, que van a la hipófisis y son captadas por células muy especializadas. A lo que nos interesa son las gonadotropas. Y esas gonadotropas van a producir FSH y LH. FSH va al ovario, que es el órgano blanco, y en el ovario va a hacer que madure el folículo, ¿no? Madure el folículo a través de este estímulo de la FSH, que también hay hormona luteinizante, pero aquí en la primera parte del ciclo está la hormona folículo estimulante. Hace que madure este folículo y al madurar el folículo va a producir una hormona que se llama estrógeno. ¿Sí? En las células de la teca produce estrógeno y este estrógeno por la sangre va a ir al endometrio a producir la fase proliferativa del endometrio, va a proliferar el endometrio. Y una vez que este folículo está maduro, se va a producir un pico de LH. Esto es bien importante, si no, no se va a producir la ovulación. Se produce el pico de LH y este pico de LH unas 12 horas antes de la ovulación va a hacer que este óvulo maduro salga del ovario y se va a producir la ovulación. Y al producirse la ovulación se queda en el ovario el cuerpo lúteo, ¿no? El cuerpo lúteo va a producir progesterona, la otra hormona que va a ir al endometrio y va a producir la fase secretora del endometrio. Entonces, si hay estrógeno y si hay progesterona, se produce la fase proliferativa y la fase secretora, y cuando el cuerpo lúteo se muere, ya no produce progesterona, se va a producir la menstruación. Eso es lo fisiológico. Aquí está un poquito mejor. Tenemos el hipotálamo, las hormonas liberadoras de gonadotrofinas, la hormona liberadora de gonadotrofinas que va a la adenohipófisis, y en la adenohipófisis va a producir esta hormona, la 1, hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante va a producir la maduración del folículo dentro del ovario, ¿sí? Y este folículo va desde un folículo primario, folículo secundario, folículo maduro, folículo de Degraaff. Pero al madurar este folículo se produce unas células bien especializadas que son la teca, de la granulosa y de la teca. Y en estas células de la teca y de la granulosa se va a producir estrógeno por una aromatización. De andrógenos, se aromatizan estos andrógenos y se produce estrógeno. Y este estrógeno va a ir al endometrio, está el 3, va a producir estrógeno como estradiol, que es el estrógeno más activo, produce el estradiol, y este estradiol va a ir al endometrio y va a producir, después de la menstruación, va a empezar a crecer este endometrio, se va a llamar fase proliferativa, porque está proliferando. Fase proliferativa estimulado por estrógeno o el estradiol. Luego se produce la ovulación el día 14, porque este folículo está muy maduro. Hay un estímulo de la LH, la hormona luteinizante, este es el número 2. Esta hormona luteinizante se va a liberar y va a producir la ovulación. Y una vez que se ha salido el óvulo del ovario, en el ovario se queda el cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo es estimulado o se mantiene vivo por la hormona luteinizante. Su nombre es típico, ¿no? Hormona luteinizante favorece el desarrollo del cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo produce la hormona 4. La hormona 4 se llama progesterona. Entonces, esta progesterona va a ser sobre la fase secretora, sobre la fase proliferativa, perdón, va a ser la fase secretora del ciclo. Esta fase secretora se caracteriza porque se convierte en un colchón el endometrio muy rico en nutrientes y rico en vascularización, se hace grueso. Estas arterias que están viendo aquí, muy chiquititas, se hacen tortuosas estas arterias
se hacen como espirales, por eso se llaman arterias espirales. ¿Para qué se hacen espirales? Para aumentar el flujo sanguíneo a este endometrio que se ha convertido en un colchón. Y si este folículo es fecundado, va a viajar por la trompa y va a llegar a este colchón y se va a anidar. Pero si no es fecundado, llega el día 26, 27 y el cuerpo lúteo se muere, entra en degeneración. Si se muere el cuerpo lúteo, no produce progesterona. Y si no hay progesterona, no hay fase secretora. La fase secretora se muere y se produce el día 28 aproximadamente un sangrado por deprivación hormonal. O sea, ya no hay progesterona y entonces el endometrio empieza a necrosarse y empieza a salirse como un sangrado menstrual. ¿Sí? Ese es el ciclo hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrio. ¿Entendido? Eso ustedes saben, todas las mujeres, excepto Boris. Esto es la maduración del folículo en el ovario, es estimulado por esta hormona folículo estimulante, y a medida que va madurando el folículo va produciéndose estas células de la granulosa y de la teca que producen estrógeno. ¿Sí? Dice que más o menos unos 15, 18 folículos empiezan la carrera, pero uno solo de ellos gana, y el ganador va a producir esta hormona, se llama activina, una enzima. Activa o estimula la sección hipofisiaria de FSH. El ganador, ¿no? Se beneficia con esta hormona. Y a los otros les va a mandar una inhibina, ¿no? O sea, va a mandar, este ganador manda una hormona, una enzima que se llama inhibina, y esa inhibina va a producir o inhibe la secreción de hormona liberadora de gonadotrofinas y la hormona FSH y LH. ¿Para qué manda este folículo que está ganando esta inhibina? Para que los otros que están en carrera se vayan quedando retrasados. Entonces llega un momento en que este folículo está maduro, está produciendo estrógeno en las células de la teca y se va a producir esta renina. La renina es otra enzima que está aquí a la izquierda, va a facilitar la vascularización del cuerpo lúteo, y este cuerpo lúteo, bueno, antes de que se produzca el cuerpo lúteo, se produce la LH, la hormona luteinizante, que favorece la ovulación, y luego el cuerpo lúteo es estimulado por renina, y este cuerpo lúteo va a empezar a producir progesterona. Aquí se está produciendo estrógeno. Ahora se produce la progesterona y va a la estrógeno fase proliferativa, progesterona fase secretora. Esto es lo mismo que hemos visto. Ahora, esto es bien importante. Aquí está este folículo maduro, células de la teca y la granulosa produciendo estrógeno, ¿sí? Y se produce el pico de LH, aquí está el pico de LH, entre 12 y 24 horas aproximadamente se produce un pico de LH. Generalmente a las 12 horas antes de la ovulación. Esto es bien importante. Se produce el pico de LH y este pico de LH, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la vascularización perifolicular, o sea que aumenta la presión a este folículo ya maduro, se produce un edema perifolicular, se produce un aumento de la presión del líquido antral. Este es el líquido antral, ¿se acuerdan que está aquí adentro? Este líquido empieza a aumentar, a presionar este folículo maduro. Luego se va a activar el plasminógeno, se va a convertir en plasmina, y esta plasmina va a producir una lisis de la colágena. La colágena está en la superficie del ovario. Entonces produce una lisis de esa colágena, y este folículo que está ahí abajo, está ahí detrás, es empujado por el edema perifolicular, el edema antral, y finalmente se rompe el folículo, o sea, sale el óvulo maduro, el folículo maduro, sale del ovario y se produce la ovulación. Esto es bien importante. Este pico de LH puede ser bloqueado por una hormona que se llama la píldora del día siguiente, ¿no ve? Son hormonas anticonceptivas, pero de emergencia.
La píldora del día siguiente es levonorgestrel, que se produce 1.5 miligramos más o menos, o sea, tiene 1.5 esta píldora del día siguiente en alta dosis. ¿Y qué va a hacer? Va a bloquear este pico de LH. Al bloquear el pico de LH no se produce la ovulación. Esta ovulación se retrasa unos 4 o 5 días y no se va a producir la fecundación. Este es el efecto de la hormona del día siguiente, de esta píldora de emergencia. Nos bloquea la liberación de la LH. Esto es lo que hemos estado hablando, fase folicular, fase lútea. La fase folicular está controlada por hormona folículo estimulante. La fase lútea controlada por hormona luteinizante. Esta fase folicular va a hacer la maduración del folículo en el ovario y este folículo al madurar va a producir estrógeno que va a ir al endometrio a hacer la fase proliferativa del endometrio. Se produce la hormona luteinizante, un pico de luteinizante. Esto va a hacer que se ovule o salga este folículo del ovario, se ovula y entramos a la fase lútea que está controlada por la hormona luteinizante, y esta fase lútea va a tener como en el ovario un productor de progesterona que es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce progesterona y esta progesterona va al endometrio y sobre la fase proliferativa va a producir la fase secretora del endometrio. ¿Sí? Y una vez que este cuerpo lúteo se muere porque no hay anidación, se va a producir la menstruación. ¿Por qué se muere el cuerpo lúteo? O en el embarazo, ¿qué hace que no se muere el cuerpo lúteo? Si se embaraza, digamos, este folículo es fecundado y el folículo va a anidarse a este colchón, a esta fase lútea o a esta fase secretora del endometrio. ¿Qué hace? Y aquí se va a producir una menorrea, ¿no? Una menorrea, ya no va a haber menstruación. Pero ¿qué hace que el cuerpo lúteo no se muera? A ver, Magali. El cuerpo lúteo sigue produciendo progesterona. Viene el día 28, el día 29, el día 30, sigue produciendo progesterona. O sea, sigue habiendo fase secretora y llega el día 30 y no hay menstruación, hay una falla menstrual. Pero ¿qué hace que el cuerpo lúteo siga vivo? Siga produciendo progesterona. Tal vez por la retroalimentación positiva que pueda haber, porque ya no van a ver las hormonas, o sea, las folículos estimulantes, y eso no van a retroalimentar, entonces no se va a reiniciar el ciclo. No se reinicia el ciclo, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué hace el cuerpo lúteo? ¿Por qué sigue produciendo progesterona? Y llega el día 28, 29, falla menstrual, y la señora está embarazada. A ver, Jessica, Gabriela. Porque la progesterona sería en sí por una retroalimentación negativa, doctor, porque si se está produciendo ese la progesterona, entonces va a ir hacia la parte de arriba, o sea, la nivel de la hipófisis, y esta se estaría bloqueando y no estaría reiniciando el ciclo, sino como que se cortaría y se va a continuar con el embarazo. No, el cuerpo lúteo, o sea, el cuerpo lúteo más bien recibe una retroalimentación al cuerpo, no al cuerpo lúteo, sino arriba a la hipófisis y al hipotálamo. Y el hipotálamo va a producir hormona liberadora de gonadotrofinas y la hipófisis va a producir hormona luteinizante. Y la hormona luteinizante va a ir al cuerpo lúteo y lo mantiene al cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo va produciendo progesterona y se produce la falla menstrual. A ver, Jessica Alondra, ¿por qué se produce la falla menstrual? ¿O por qué el cuerpo lúteo no se muere? ¿Qué le estimula? Tal vez porque, o sea, se sigue secretando lo que es la progesterona y parte Pero, del estrógeno. pero ¿por qué? ¿Por qué?
¿Qué hace que se siga secretando la progesterona por el cuerpo lúteo? El folículo ha sido fecundado y hay un niño ahí, un embrión que está en la fase secretora del endometrio. Aquí en este cuadro, esta es la fase secretora, esta premenstrual, esta es bien grande, ¿no? Unas glándulas, dice en dientes de sierra, y unas arterias espirales, es la fase premenstrual. Viene luego la menstruación, y luego viene otra vez la fase postmenstrual de la proliferación del endometrio. A ver, Jimena González, Jimena. Gabriela, Magali, Alondra, Jimena, ¿por qué no se produce por qué no se muere el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo te dura hasta la semana 12, 3 meses más o menos. ¿Cuál es la forma? El cuerpo lúteo, no. Bueno, cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, ¿no? Pero ¿cuál es la forma? Boris. Que recuerdo, el cuerpo lúteo al principio secreta estrógeno y eso hace inhibir al hipotálamo, pero cuando hay una embarazo, o sea, una implantación, hace que el estrógeno estimule al hipotálamo. Ahí cambia su función y eso puede hacer que el ciclo aumente. Y por eso es que el cuerpo lúteo no muere. ¿Saben qué pasa? El huevo fecundado, este óvulo, aquí está cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo, por estrógeno y progesterona, produce un feedback, ¿sí? Al hipotálamo y hace que se produce hormona liberadora de gonadotrofinas a la hipófisis. En la hipófisis se produce LH, ¿sí? La LH, y también este feedback de estrógeno y progesterona va directamente a la hipófisis. En la hipófisis se produce LH, hormona luteinizante, va al cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo sigue vivo. Y este cuerpo lúteo vivo produce progesterona al endometrio. Y el endometrio sigue en fase secretora. No se muere. ¿Por qué? ¿Por qué está en fase secretora? Porque aquí se está anidando este huevo o este folículo fecundado. Se está anidando. Pero, ¿qué hace que este cuerpo lúteo siga vivo? ¿Saben? El huevo fecundado llega, o sea, se fecunda por el espermatozoide en la trompa de falopio, ¿no? Y inmediatamente se fecunda, se duplica su número de cromosomas a 46, se determina el sexo, XY o XX, y luego empieza una segmentación de este huevo fecundado. Se divide en 2, se divide en 4 células, se divide en 8 células, y está viajando por la trompa. Esa es la trompa y está viajando por ahí. 4 células, 16 células, 32 células y se convierte en como una mora. ¿Conocen esa fruta silvestre, mora? Y se llama mórula. Sí, es una pelotita de pelotitas. Mórula. Y antes de entrar al endometrio, se convierte en blastocisto. Y este blastocisto tiene 2 capas, unas por afuera, que es el trofoblasto, y una por dentro, que es el embrioblasto. Y este blastocisto llega a este endometrio, a esta fase secretora del endometrio, que aquí está mucho mejor en este dibujito aquí, a esta fase secretora del endometrio y se anida, el blastocisto se anida. Y se anida y las células de afuera del trofoblasto van a
producir o van a formar la placenta. Y estas células de trofoblasto empiezan a producir una hormona, se llama hormona gonadotrofina coriónica. Esta hormona gonadotrofina coriónica se puede detectar en sangre de la mujer embarazada o en la orina, y esta hormona gonadotrofina coriónica hace este feedback y le dice al cuerpo lúteo que no se muera, porque necesita progesterona para que no se produzca el aborto de este huevo fecundado, de este huevo que se está anidando en la fase secretora. Entonces, la placenta, el trofoblasto en este momento, no es todavía placenta. El trofoblasto, lo que va a hacer después la placenta, el trofoblasto hace un feedback porque produce una hormona, la hormona gonadotrofina coriónica. Eso ya se detecta en sangre y la mujer está embarazada. Entonces hace este feedback y hace que le estimula, la hormona gonadotrofina coriónica estimula al cuerpo lúteo, que no se muera. Y el cuerpo lúteo sigue produciendo progesterona, ¿sí? Y la progesterona va a estimular también al hipotálamo y a la hipófisis para que se siga produciendo hormona luteinizante. Entonces ha producido la fecundación, el embarazo, y se produce una menorrea fisiológica, por supuesto. Estos son una descripción de la menstruación, ¿no? Periodo, o sea, frecuencia en días más o menos tiene que ser unos 28 días, entre 24 y 38 es lo normal. La regularidad debe ser regular, con una variación de más o menos 2 días. Entre 2 y 20 días, dices, ¿no? Pero normalmente, si les viene la menstruación, por decir el 25 a una paciente, la próxima menstruación tiene que ser el 23, la próxima menstruación el 21, o sea, tiene que ser, esos son ciclos regulares. La duración del sangrado más o menos entre 4 a 8 días, eso es lo normal. Y el volumen de menstruación entre 5 y 80 cc, eso es lo normal, ¿no? Generalmente no sé, ustedes saben bien esto, cuántos pañitos usan durante la menstruación, unos 2 o 3 días de sangrado. Pero esto es lo que quería mostrarles, sangrado menstrual abundante en la adolescente. ¿Cómo podemos hacer diagnóstico? O sea, es un sangrado abundante. No es un SUA, no un SUA, sangrado uterino normal que hemos visto la anterior semana, sino es un sangrado abundante pero menstrual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una buena historia clínica. Lo que dijo Boris es bien importante. Si la mamá ha tenido sangrados abundantes, la hija también puede tener. No es hereditario, pero hay una predisposición. Una buena anamnesis, una buena exploración, generalmente en las niñitas son núbiles, o sea, el himen está intacto, y una exploración hay que hacer con mucho cuidado y tal vez una exploración abdominal y una ecografía preferentemente. Y la valoración de la gravedad, dependiendo, ¿no? La gravedad se supone que es el sangrado, si es muy abundante, pues está poniendo en peligro la vida de la niña por la anemia. Pero si es un sangrado leve, vamos a hacer un tratamiento, o sea, un manejo expectante o un tratamiento con hormonas y hierro. Y se evaluar en 3 meses. Si hay mejoría, pues le damos alta a la niña, alta del tratamiento, ¿no? Y si hay empeoramiento, hay que revalorar. Ahora, ¿qué tratamiento le voy a dar a una niña? Le doy el hierro, eso sí le va a mejorar la anemia, y le doy hormonas. Generalmente estos sangrados abundantes son esto es bien importante que sepan ustedes, o sea, que se acuerden. Cuando hay un sangrado abundante, ¿qué está pasando? Esta fase proliferativa está proliferando demasiado, ¿sí? Y son ciclos, al principio de la menstruación, son ciclos anovulatorios, dice, o sea, madura el folículo, pero no ovula, anovulatorio. Y empieza otro ciclo, y madura el folículo, y no ovula.
al madurar el folículo, ¿qué está produciendo aquí las células de la teca? ¿Qué producen? Esta hormona 3, estradiol. ¿Sí? Está produciendo estradiol. Está haciendo que esta fase proliferativa prolifere demasiado. Prolifera demasiado, entonces se produce, prolifera mucho, se produce un sangrado abundante, constante, abundante. Entonces, ¿cómo puedo yo controlar? ¿Cómo puedo hacer tratamiento hormonal? ¿Qué le daría? Vamos a empezar ahora por Boris. ¿Qué le daría Boris? Tratamiento para anemia y eso. Y el hormonal, ¿cómo le paro cómo le contrarresto esta fase proliferativa? Le voy a dar progesterona. Progesterona, hay unas tabletitas de medroxiprogesterona, Provera se llama, de 10 miligramos, y le doy para simular la fase secretora, o sea, la fase proliferativa la bloqueo y simulo la fase secretora. Y le doy esta progesterona durante generalmente del día 15 al día 25 del ciclo, simulando que es una fase secretora normal del día 15 al 25 del ciclo. Terminando el tratamiento va a tener una menstruación normal. Al otro mes vuelvo a repetir, ¿no? Entonces se va regularizando esta menstruación abundante. Ahora, si el sangrado es moderado, voy a hacer un tratamiento con hierro y hormonas. Y si cede el sangrado, se valora en 3 meses. Si hay mejoría, pues no hay problema. Y si hay empeoramiento, debo reevaluar el caso. Si el sangrado es abundante, voy a dar gestágeno. El gestágeno es yo trato así. Aquí dice anticonceptivos combinados, hacer una fase secretora y una fase proliferativa. Una fase proliferativa y una secretora. Anticonceptivos combinados tienen estrógeno y progesterona. Pero generalmente se tiene que dar solamente gestágenos progesterona, para contrarrestar la fase proliferativa y convertirla en fase secretora. Entonces se hace el tratamiento más o menos así, le doy también hierro, y si hay empeoramiento tendré que mandar a un ginecólogo para que se haga ya estudios más profundos, y tal vez aquí haya un PALM, ¿se acuerdan? Un pólipo puede haber en las jovencitas. Mioma medio difícil, adenomiosis medio difícil, pero generalmente hay pólipos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace? La dismenorrea es también un problema en las jovencitas, dolor menstrual. Ustedes deben tener ese dolor menstrual. ¿Por qué? Porque hay termina en la fase secretora, el cuerpo lúteo se muere y se va a producir, dice, en la base de estas arterias espirales. En la base se produce en la base de estas arterias aquí. ¿Ven el punterito? En la base de esta arteria se contrae. Estas son las arterias, estos son glándulos. La base de esta arteria espiral se contrae y al contraerse no va a irrigar este segmento. Y al no haber irrigación se va a producir una necrosis de este tejido. Y el tejido necrótico se va a esfacelar, o sea, se va a salir. Entonces se sale la capa compacta y la capa esponjosa de este endometrio, ¿sí? Por una vasoconstricción en las arterias espirales y se produce una necrosis del endometrio. Es como cuando ustedes se ponen un tensiómetro aquí y se aumentan la presión hasta 200, les va a doler el brazo porque se está produciendo una hipoxia, una isquemia. Es lo mismo. Se produce una isquemia en el endometrio y produce dolor. Esa es la dismenorrea. Ahora puede ser una dismenorrea primaria, que se produzca dolor desde el inicio de la menstruación, o una dismenorrea secundaria cuando estaban bien los ciclos menstruales, pero empieza un dolor menstrual. Y esta puede ser grave, el dolor, dismenorrea incapacitante, o leve, una menstruación con un poco de dolor que va a ceder con analgésicos. Entonces tenemos que hacer también una buena anamnesis, una buena historia clínica, un examen pélvico y ver por qué es la dismenorrea. La dismenorrea primaria generalmente va a ser
si se produce el dolor desde el principio de las menstruaciones, vamos a tener que ver dos tipos de pacientes, una sexualmente activa y la otra que no tiene relaciones sexuales. La que no tiene relaciones sexuales se puede dar analgésicos no esteroideos como ibuprofeno, ácido mefenámico, naproxeno o aspirina, perdón, no aspirina, ¿sí? Antiinflamatorios no esteroideos. Con eso cede el sangrado, cede la dismenorrea. Pero si la paciente es sexualmente activa, podemos darle anticonceptivos hormonales. ¿Qué vamos a hacer con los anticonceptivos? ¿Cómo vamos a parar ese dolor menstrual? A ver, Jessica. Con los anticonceptivos, ¿cómo controlo la dismenorrea? Sería, porque estaría estimulando lo que es la prostaglandinas, doctor. Entonces eso estaría, no sé si va por ahí. No. Más bien se están bloqueando las prostaglandinas, pues cuando hay dismenorrea hay una liberación de prostaglandinas por esta vasoconstricción, por la necrosis, se producen mediadores inflamatorios y es por eso que se dan los AINES, analgésicos no esteroideos, y eso nos bloquea las prostaglandinas y calma el dolor. Sí, a veces es eficaz y a veces no es eficaz. Si es eficaz, el tratamiento tiene que ser prolongado. ¿Cómo se da? Viene, dice la señora, ¿no? Ustedes, me va a venir mi menstruación pasado mañana. Entonces, a partir de mañana, ¿saben cuándo va a venir más o menos? Los días tienen marcados. A partir de mañana yo empiezo a tomar, por decirles, ácido mefenámico, el Tungsten, ¿no? ¿Te acuerdas? O naproxeno de 500 miligramos. Empiezo a tomar antes de que me venga mi menstruación. Ya bloqueo la producción de prostaglandinas. Me viene la menstruación, voy a tener muy poco dolor. Termina la menstruación, termino los AINES, ¿sí? Hasta el siguiente ciclo. O sea, es un tratamiento prolongado generalmente. Pero cuando no cede con AINES, no es muy eficaz el tratamiento, se debe dar anticonceptivos hormonales. ¿Qué son los anticonceptivos hormonales combinados? Tiene estrógeno y tiene progesterona. Estrógeno es el etinilestradiol y la progesterona de estos anticonceptivos se llaman levonorgestrel. Entonces, estos anticonceptivos la mujer toma, y van a hacer una fase proliferativa y una fase secretora, pero muy fisiológicas, el sangrado va a ser mínimo, va a haber poco dolor, los ciclos se van a regular cada 28 días, van a durar 2 días con un sangradito de unos 10, 20 ml. Entonces se va regulando el ciclo menstrual por efecto de los anticonceptivos hormonales externos, o sea, que una mujer está tomando. Conjuntamente se puede tomar los AINES en el momento de la menstruación, pero el tratamiento largo puede ser con anticonceptivos hormonales, generalmente 6 meses, y con eso cede la menstruación. Ahora, cuando la dismenorrea, cuando ese tratamiento no es eficaz, generalmente hay que hacer una esteroscopía. A veces hay sinequias o una laparoscopía. Muy frecuente la dismenorrea es en la endometriosis, cuando hay focos o tejido menstrual que está implantado en el peritoneo. Entonces, cada que tiene menstruación, la paciente le duele, que da miedo, y hay que hacer una laparoscopía para ver si hay una endometriosis. La causa más frecuente de dismenorrea es la endometriosis. Cuidado que sea una pregunta de su examen. Ahora vamos a ver esto. Sangrado menstrual excesivo, no. Esto, amenorrea primaria. ¿Cómo
se hace el diagnóstico. Vamos a ver, la amenorrea primaria que han dicho ustedes, ¿no? La paciente no tiene menstruaciones desde el principio, llega a los 13 años, 14 años y no hay menstruación. Entonces, amenorrea primaria con desarrollo de caracteres sexuales secundarios. O sea, hay glándula mamaria, hay vello púbico, hay vello axilar, hay probablemente himen, hay vagina, pero hay amenorrea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un aparato, o sea, hacemos una revisión del aparato genital. Si está normal, si hay vagina, si hay útero, si hay todo, hay que hacer un protocolo de amenorrea secundaria que vamos a ver enseguida. Pero si este aparato está anormal, hay ausencia de útero. Si hay ausencia de útero, es un síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, ¿sí? O puede ser una síndrome de, ¿cómo se llama? De Turner. El síndrome de Turner también. Hay una ausencia de útero. Entonces cuando hay ausencia de útero, vamos a hacer un cariotipo en la sangre de la, o en, no sé, en sangre, generalmente en células de la boca de los casillos, se toma una muestrita y se hace un cariotipo, un estudio de cromosomas y ver si es 46XX o es 46XY. Si es 46XY es un síndrome de feminización testicular, o sea, es un hombre, ¿sí? Por lo tanto va a tener amenorrea. Feminización testicular. Ahora, si es un 46XX, puede ser un síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser. Esas, o sea, son jovencitas que no tienen útero, no tienen, generalmente tienen un esbozo de vagina, pero no tienen útero. Entonces, si no tienen útero, van a tener amenorrea. Sí, los caracteres sexuales de estas, de Rokitansky-Kuster-Hauser, son normales, es una mujer, pero no tiene útero. Mientras el síndrome de feminización testicular, los caracteres sexuales son muy, muy similares a un jovencito, a un hombre, ¿no? A un hombre, porque tiene XY, o sea, no tiene glándula mamaria, son generalmente robustos, no robustos, sino altos en relación a la edad. Ahora, si el útero está presente, puede ser la causa de amenorrea un himen imperforado, o sea, hay menstruación, pero no puede salir la menstruación porque el himen está imperforado y va a haber un acúmulo de sangre en la vagina y en el útero se va a llamar hematocolpos o hematometra, ¿sí? Hematocolpos cuando está en la vagina y hematometra cuando está en el útero. Un septo vaginal transverso, pues en la vagina no, el himen esté bien, pero un poquito más adentro hay un septo vaginal, un tabique que va a impedir la salida de la sangre menstrual. O ausencia congénita de la vagina. Hay útero que menstrua, pero que no hay vagina. Entonces, estas niñitas, la primera menstruación va a ser súper dolorosa, o sea, no va a haber sangrado hacia afuera. En la segunda menstruación se van a querer volver locas porque el útero está sangrando, pero no hay por dónde salga esa sangre, ¿no? Y en la tercera menstruación ya acuden al hospital porque es tanto el dolor, la sangre menstrual se ha salido por las trompas al peritoneo y el dolor es intenso. Entonces van y generalmente se hace revisiones ginecológicas y tal vez haya ausencia de vagina, haya tabiques vaginales o haya un himen imperforado. Hasta ahí está, ¿no ven? Estos cuadritos tal vez saquen de foto para que estudien o no sé si les han dado en la clase teórica. Ahora hay amenorrea primaria, pero sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Sí, no hay glándula mamaria, no hay vello púbico, no hay vello axilar. Si FSH y LH están elevados, se hace un perfil hormonal, se pide FSH y LH. Si están elevados, o sea, FSH y LH, ¿dónde se produce? Jessica, ¿dónde se produce FSH y LH? Gabriela.
En la adenohipófisis, doctor. Ya, en la adenohipófisis, ¿no ve? Se está produciendo en la adenohipófisis, pero están elevados en sangre. ¿Por qué? Porque están yendo generalmente al ovario y el ovario no funciona, o sea, es un ovario sonso, es un ovario dormido. Entonces, FSH dice, no, desperta ovario, desperta. Nada, y el ovario está ahí. Y LH también desperta y el ovario nada. Entonces, estas hormonas aumentan en sangre, pero estimulan al ovario y el ovario no responde. Entonces, esos casos, dijo Boris, se tratan de amenorrea primaria por disgenesia gonadal. ¿Sí? Puede ser una disgenesia gonadal cuando son alteraciones en el ovario, en las gónadas hay una alteración, o puede ser una disgenesia gonadal en estas pacientes mosaico. 45X0 es el síndrome de Turner. ¿Sí? Sus ovarios de este síndrome de Turner no funcionan. ¿Sí? O 45XY, que sea un síndrome de feminización testicular, no funciona, los ovarios no funcionan, pero estas hormonas están elevadas en sangre, ahí nos damos cuenta. Ahora, si estas hormonas están bajas, entonces hay que hacer un estudio neuroendocrino completo. Si están bajas estas hormonas, pero este estudio neuroendocrino está normal, nos vamos a ir a un protocolo de amenorrea secundaria. Si está alterado ese estudio neuroendocrino, ¿qué es el estudio neuroendocrino? Es estudiar el eje hipófisis, perdón, hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrio. Entonces pueden ser tumores hipofisiarios en la hipófisis. ¿Sí? Tumores hipofisiarios. ¿Cuáles pueden ser? Un tumor que produzca mucha liberación, mucha producción de prolactina. La prolactina es como una mamá que está lactando, que está dando el pecho. Produce prolactina. Al producir prolactina, esta prolactina va a la glándula mamaria y produce leche. Pero la prolactina aquí en la adenohipófisis, niveles altos de prolactina van a bloquear a FSH-LH. Niveles altos de prolactina bloquean a FSH-LH. Por eso las FSH-LH están bajas. Si nosotros controlamos o corregimos los niveles de prolactina, entonces los niveles de FSH y LH se van a normalizar y se va a producir la maduración del folículo, la ovulación y la producción o la formación del cuerpo lúteo. Maduración del folículo, estrógeno. Nos produce fase proliferativa. Ovulación, formación del cuerpo lúteo, fase secretora por la liberación del cuerpo lúteo de progesterona, ¿no? Entonces, es complejo hacer el diagnóstico, pero con unos exámenes, y si nosotros lo sabemos interpretar, inmediatamente nos damos cuenta. Tumores hipofisiarios, defectos genéticos de un síndrome de Kallmann, estos son pacientes que no menstruan y además tienen alteraciones olfatorias. Un síndrome de hipofisiario no tumoral, tumores en la cilia turca. La cilia turca saben que es un hueso donde está sentada la adenohipófisis. Entonces hay que hacer estudios neuroendocrinos, generalmente TAC de cráneo, una tomografía y perfil hormonal. ¿Ya? Y finalmente esto, algoritmos del diagnóstico de amenorrea secundaria, solamente amenorrea, porque aquí cuando estábamos alterados este protocolo, ya FSH-LH bajas, estudio neuroendocrino completo normal, pero sigue habiendo amenorrea, entonces tenemos que irnos a un protocolo de amenorrea secundaria. Un protocolo de amenorrea secundaria significa una buena historia clínica, un buen examen físico, unos buenos estudios de laboratorio, analítica, quiere decir perfil hormonal, perfil lipídico, perfil tiroideo y un test de gestación, ¿no? Una prueba de embarazo. Porque si nosotros haciendo todo el estudio y la paciente está embarazada, pues va a ser una amenorrea secundaria. Entonces, ¿qué hacemos? En la analítica, si la prolactina está elevada, puede ser por alteraciones en la cilia turca, un tumor
en la silla turca que nos esté estimulando a las células lactotropas que produzcan mucha prolactina. Al producir mucha prolactina, se bloquea FSH-LH, y si no hay FSH-LH, no hay estímulo del folículo, no hay estímulo del ovario, y por lo tanto no hay producción de estrógeno ni de progesterona, y va a haber amenorrea secundaria. ¿No ven? Ahora, si la silla turca está normal, puede ser una hiperprolactinemia funcional, o sea, solamente un estímulo elevado una producción elevada de prolactina. Eso damos tratamiento. ¿Qué tratamiento? Generalmente se da una enzima que se llama cabergolina. La cabergolina nos bloquea a la hormona liberadora de prolactina en el hipotálamo, y si no hay hormona liberadora de prolactina en el hipotálamo, no se va a estimular, no se van a estimular las células lactotropas en la hipófisis. Si no hay estímulo de las células lactotropas en la hipófisis, no hay prolactina. ¿Sí? Se bloquea la producción de prolactina, es suficiente, el tratamiento está hecho. Baja la prolactina y FSH-LH se normaliza. Ustedes acuérdense o simulen que la mamá está lactando, está produciendo leche, elevada producción de prolactina. Si está elevada la producción de prolactina, no hay FSH ni LH. Si no hay FSH y LH, el ovario está en reposo. Si el ovario está en reposo, el endometrio está en reposo. Por eso, durante la lactancia no hay menstruación. ¿Por qué? Porque FSH y LH están bajas, el ovario está dormido y el endometrio está también en reposo.